Entremos ahora en la cuestión de la información y la comunicación en relación a las nuevas tecnologías, porque esto viene como a, a modificar evidentemente hoy en día un montón de cosas en relación con estos temas. Una de las cuestiones de las nuevas tecnologías, digamos, una de las ventajas de la nueva tecnología es que masifican y democratizan en buena medida el acceso a la información en muchos sentidos y facilitan la comunicación, ¿sí? Uh, el problema que tienen es la cantidad de información a la que se tiene acceso. No solamente estoy hablando de, cuando hablo de esto, que es lo que se llama la infobesidad, que se dice hoy en día, no solamente me refiero a, por ejemplo, a la internet y la cantidad de cosas que uno puede encontrar en ese sentido, sino también a la televisión, ¿sí? Eh, todo este proceso de desarrollo de las nuevas tecnologías llevó en buena medida a que existan cantidades de informaciones. Los noticieros, por ejemplo, antes eran, como deberían seguir siendo, dicho sea de paso, noticieros de media hora, de una hora, en la que se informaba sin más lo que había pasado en el día o lo que eran las noticias más importantes, por ejemplo, y nada más. Y con el desarrollo de las tecnologías, el acceso a la mayor cantidad de información, no solamente por parte de todo el mundo, sino del periodismo también, eh, se abrieron, bueno, aparecieron todos estos canales, por ejemplo, que dan noticias todo el día. Eso genera dos problemas. El exceso de información, yo creo que ya se los mencioné, eh, cuando tenemos un mar de datos y de informaciones de todo tipo sobre el mismo problema, infinidad de posiciones, de perspectivas, eh, la noticia, la contranoticia, etcétera, 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 eh, terminamos haciendo, digamos, terminamos entrando en lo que se llama el síndrome del desbordamiento cognitivo. O sea, terminamos por no saber absolutamente nada, porque nos ahogamos en la información y uno llega a un momento que no sabe qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad, si es cierto, si la noticia es esta o es aquella, porque además hay contradicciones y además se pierde la noción de lo que es importante, porque antes, como yo les decía recién, la noticia era los elementos, digamos, los eventos importantes del día. Hoy, como hay que llenar el espacio de esos canales, por ejemplo, cuando uno ve, qué sé yo, Todo Noticias, CNN, esos canales que viven pasando noticias, como tienen que llenar el espacio y no hay tantas cosas importantes que pasen en el día, se empiezan digamos, se empiezan a transmitir cosas o se empieza a dar como noticia cosas que no tienen la más mínima relevancia, pero algo hay que decir, y se empieza a instalar, no sé cómo es que se llama exactamente, pero esta cosa de te doy la noticia, pero además te cuento lo que yo opino, ¿sí? Que es lo que sobre todo en nuestro país se hace mucho y que no debería. Porque en realidad lo que es importante en todo caso para uno es la noticia y uno tiene en mayor o menor medida, o debería tener la libertad de poder analizar o criticar o escuchar o investigar o lo que fuera y hacerse su propia idea y no necesariamente que el periodista X o Y o Z me diga y me analice desde su perspectiva la información. Entonces, terminamos por no saber finalmente qué es lo importante, porque en la misma, en el mismo noticiero tenemos una noticia que tiene que ver con algo que puede impactar a nuestro futuro, como por ejemplo la negociación de la deuda o la renegociación de la deuda y el asalto de a la vuelta de la casa del periodista que vive además a 500 kilómetros de mi ciudad y de ustedes ni hablar, ¿sí? Entonces, eh, yo esto lo digo porque a veces las nuevas tecnologías, como facilitan
el envío de información y todo eso, en las organizaciones este fenómeno también se produce. Por ejemplo, se utilizaba ya desde el inicio, desde la aparición del correo electrónico, se utilizaba el correo electrónico para mandar información eh, que no tenía relevancia, simplemente se mandaba porque se podía y ahora ni hablar. Eh, entonces se sobrecarga el tiempo que se le otorga, por ejemplo, al trabajo, etcétera, en cuestiones que no son necesariamente esenciales. Eh, bueno, que el medio moldea lo que vemos y el cómo lo vemos es evidente. No voy a entrar en detalle ahí, pero no es lo mismo la televisión que el medio que nosotros estamos utilizando o que googlear, por ejemplo, ¿sí? Um, y nos lleva a cambios en la forma de pensar. Las nuevas tecnologías han llevado un poco a eso. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el hecho de intercambiar fundamentalmente con los teléfonos, con los celulares, ¿sí? Con los teléfonos inteligentes, que dicen que los teléfonos inteligentes nos están haciendo a nosotros cada vez más burros. Entonces, por ejemplo, el WhatsAppeo, que todos utilizamos porque es muy útil para ciertas cosas, pero que el exceso de todo eso termina por tener un impacto en nuestra manera de pensar. Es decir, que perdemos la capacidad de concentración, básicamente sería eso, de análisis y de reflexión, de lectura en profundidad, porque nos acostumbramos a la inmediatez, ¿sí? Entonces nos cuesta sentarnos a leer en profundidad, tanto sea un texto académico como una novela. Eh, Pasado un determinado tiempo, como que necesitamos saltar a otra cosa, que es lo que el medio, las nuevas tecnologías y fundamentalmente el celular producen. Entonces, todo eso se los digo para que elijan, en todo caso, en la manera de comunicar en la organización, no solamente qué es lo que van a comunicar, si tiene importancia o no, porque no se tiene por qué comunicar todo, ni cada 5 segundos, y además el medio que se va a utilizar en función del mensaje que uno quiere pasar. Cuando estamos hablando sobre todo de organizaciones inteligentes, ¿no? Um, bueno, cuestiones que también hay que tener presentes, como yo les puse, eh, que los medios y las tecnologías, como les estoy diciendo, tienen un impacto, la universalización de la cultura de masas, ¿sí? Um, con un correlato que no es necesariamente el mejor, que es a veces el control social a partir de determinadas cuestiones. Um, la inmediatez de la información, bueno, esto que yo les estaba diciendo, termina por hacerse banal, eh, porque todo es importante y nada es fundamental, digámoslo así. Entonces, si yo alterno la renegociación de la deuda con el asalto del vecino de Valvanera en Buenos Aires, con el accidente que hubo en Santa Cruz, con el perro que mordió a mi vecina, eh, lo que debería ser fundamental como información, por ejemplo, para mí, en esa serie de noticias, termina por ser tan banal como todas las otras, ¿sí? Entonces son cuestiones que hay que tener presente. Y aparece, obviamente, con todo esto también, que no voy a entrar en detalle, pero hay bibliografía, si alguien tiene interés en particular de todas esas cosas, me lo dicen y les puedo hacer llegar algún material. El tema de la posverdad, que es algo muy como todo es igual y su contrario, eh, eh, perdemos la noción de lo que es importante y además es muy difícil. Si uno decide informarse únicamente de esta manera, por ejemplo, escuchando la televisión y nada más, o sirviéndose solo de las redes, como por ejemplo Twitter, Facebook, etcétera,
como única fuente de información, um, el riesgo es ese, porque las opiniones son contradictorias, que no está mal que lo sean. El problema es cuando eso se confunde con la información, con la verdad, con los hechos y con lo que se supone que deberían ser las evidencias, y entonces todo es cierto, pero también su contrario. Um, y entonces se crean verdades donde no existen, ¿sí? Los medios y las tecnologías modernas uh, nos dan acceso o nos permiten también lamentablemente eso. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse informado? Bueno, una de las cuestiones es no limitarse, por ejemplo, yo creo que eso ya se los había dicho, a un solo medio, a una sola, a un solo diario, a un solo canal. Lo que ustedes están haciendo es fundamental, que es tener acceso a conocimiento que les permita, que les dé conceptos, que les dé otra estructura de pensamiento que les permita analizar y hacer un poco la parte de, digamos, de todo lo que se nos dice, ¿sí? Eh, entonces, básicamente es eso. Tener cuidado porque, bueno, los medios también, además de transmitir conocimientos e informaciones importantes, transmiten rumores, chismes, leyendas urbanas, pánico moral, en fin, todo ese tipo de cosas. Leyendas urbanas, por ejemplo, y posverdades, nosotros estamos en nuestro país llenos, inundados, pero desde siempre, desde los inicios de nuestra historia. Daría para todo otro curso eso. Entonces, ¿qué comunicación para la gestión, para tratar de hacer un pequeño cierre en esto? Las redes comunicacionales se pueden armar, que es fundamental, ¿sí? Cuanto más amplia, como les decía, es la red a la que ustedes acceden con otras personas, con otras organizaciones o a través de distintos medios, más posibilidades tienen de tener mejor información y de aprender cosas nuevas. Hay dos tipos de redes comunicacionales a las que uno puede recurrir. Generalmente, sobre todo en gestión, tradicionalmente se creía que la atención personalizada, ¿sí? Por ejemplo, yo como administrador, como administradora, si tengo empleados a mí, comunicarme individualmente con cada uno para cada cosa que quiero comunicar de manera personalizada, etcétera. Bueno, esa comunicación personalizada tiene sentido y es válida en algunos aspectos puntuales, pero cuando se trata de la comunicación organizacional en gestión, lo mejor es la comunicación en todas las direcciones, porque es ahí donde se establece de verdad una red y es ahí donde circulan y se intercambian distintas perspectivas, miradas y puntos de vista e informaciones sobre un mismo aspecto y donde se puede construir conocimiento nuevo, visiones nuevas, acuerdos nuevos. De la otra manera, lo único que hago es cerrar mi red, ¿sí? Es lo mismo que decir una cabeza piensa, por muy bien que piense y por mucha capacidad que tenga, siempre piensa menos que varias cabezas juntas. Entonces, la manera, las redes, sobre todo en términos de gestión del conocimiento, tienen que ser redes en todas las direcciones y no una serie de organizaciones o de personas que gravitan alrededor de un centro único, ¿sí? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, porque estamos en una sociedad que vive en red hoy más que nunca, y esto tiene relación con la cuestión del conocimiento, pero también con el poder, ¿sí? Que ya hemos hecho referencia a todo eso. La sociedad en red
o el poder en la sociedad en red tiene características particulares. Como decíamos, bueno, una de las cuestiones que la incorporación de las nuevas tecnologías produce es la interactividad, ¿sí? O sea, que nos permite justamente este tipo de redes en todas las direcciones. Cuando hablamos de red, hablamos de un conjunto de nodos, ¿sí? Que se conectan, que están interconectados entre sí. La función de los nodos en una red es la de absorber y procesar información, ¿sí? Y distribuirla, además. Si no se hace eso, la red se cae, que es el riesgo que tiene la red cuando hay un solo centro, ¿sí? Si uno perdió la capacidad a partir de una cantidad enorme de información de procesarla solo, uno solo como nodo se cae. De todas maneras, cuidado porque la infobesidad y todo esto también puede afectar a la red en todas las direcciones, ¿sí? Las redes son entidades comunicativas por excelencia. Transmiten información, absorben información, comparten información, ¿sí? En todas las redes organizativas hay una serie de actores que intercambian con otros actores que pueden ser de la misma organización e inclusive de otras organizaciones. No todo el mundo tiene contacto con otras organizaciones o con las mismas organizaciones. Por eso es importante la comunicación o la red en todas las direcciones, porque eso quiere decir que cada individuo, cada actor dentro de la organización tiene acceso a informaciones que por ahí yo no tengo, ¿sí? Um, eh, y este proceso, absorción, procesamiento y difusión de información es lo que mantiene viva la red. Si eso se frena, si no hay distribución de información, la red se cae, no existe, ¿sí? O desaparece por sí misma. La evolución de las tecnologías obviamente aumentó la capacidad de las redes para introducir nuevos actores y ese es un elemento que es importante incorporar en las organizaciones o sacarle provecho, ¿no? Si se quiere. La sociedad actual está regida por la capacidad de comunicar, básicamente, y de transmitir, no solamente de recibir, sino también de transmitir la información. Las redes tienen ciertas características: la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de supervivencia. La flexibilidad en el sentido de que las redes se modifican en función del entorno, ¿sí? Cambian de forma. Por ejemplo, yo estoy segura que toda la red de contactos que ustedes tienen en términos de trabajo, con este contexto del COVID y el confinamiento, etcétera, se ha visto afectado, ¿sí? Bueno, la flexibilidad de la red, o cuando la red, digamos, es flexible, se adapta al entorno y se modifica para seguir existiendo. La adaptabilidad es que las redes pueden ser más amplias o menos amplias según las circunstancias y en función de sus necesidades. Y obviamente la capacidad de supervivencia de las redes depende de las dos anteriores, ¿sí? Si la red tiene flexibilidad y adaptabilidad, tiene evidentemente capacidad de supervivencia. Si no, se cae, inevitablemente. El poder del que estamos hablando en este contexto, en esta sociedad en red, se ejerce de dos maneras, y ahí van a ver por qué la relación también con la comunicación. Se puede ejercer a través de la coacción, o sea, el uso de la fuerza, ¿sí? Cualquier tipo de fuerza generalmente la punición, la violencia personal o institucional, en fin, el castigo, todo ese tipo de cosas. O la construcción de significados, que es otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con el discurso que utilizamos dentro de la organización
al momento de tomar las decisiones. Y es ahí donde la comunicación tiene un rol significativo, ¿sí? El discurso para tomar las decisiones que construimos tiene que tener, digamos, significantes, tiene que tener sentido para aquellos a quienes va dirigido y tiene que, de alguna manera, confluir con sus intereses en alguna medida. Si no son sus intereses inmediatos, al menos en intereses mediatos o a más largo plazo, ¿sí? Generalmente, las organizaciones y las sociedades más disciplinadas, de las que uno a veces se maravilla, eh, se sostienen a través de la combinación del discurso, del significado, de la construcción de significados y del conocimiento, básicamente. Entonces, de ahí la importancia de hacer referencia a esto. Estos aspectos tienen, y eso también hay que tenerlo presente cuando hablamos de comunicación eh, y de redes de comunicación en la organización, tienen impacto en el trabajo y en el empleo. Bueno, ni hablar de las nuevas tecnologías, ¿sí? Ahora estamos entrando en todo un debate que tiene que ver con la cuestión del teletrabajo y la modificación de todo ese tipo de cosas. Eh, hay muchas discusiones que se vienen dando hace rato en ese sentido, pero básicamente hay la relación de trabajo, el trabajo en particular se ha modificado o ha cambiado a partir de esto. Y eso de dos maneras, ¿sí? Se ha hecho, se produjo como una división entre lo que se llama el trabajo autoprogramable, eso lo dice Castell, y lo que se llama el trabajo genérico. El trabajo autoprogramable es el que desarrolla quien tiene la capacidad y la posibilidad, claro está, de redefinir sus competencias personales según va cambiando se va modificando la tecnología o si tiene que cambiar de trabajo. ¿Sí? La capacidad de, de aprender, de adquirir nuevos conocimientos y de adaptarse. Por ejemplo, quienes damos cursos, ¿sí? En el marco de este contexto tuvimos que aprender a trabajar, a hacer un video, a organizar un video, a buscar estrategias distintas a las que utilizábamos eh, para poder seguir llevando adelante nuestro trabajo en este contexto, ¿sí? Si no, de otra manera, uno tendría que haberse quedado en su casa sin hacer nada. El trabajo genérico es la capacidad básica humana, ¿sí? de trabajar en un contexto organizacional, básicamente se podría resumir en recibir instrucciones o tener una descripción del puesto de trabajo y ejecutar, ¿sí? eh, con mayor o menor autonomía. Eso puede depender y puede variar. Esto ha dado lugar a una cuestión fundamental. Ustedes se darán cuenta que en el primer tipo de trabajo está el valor agregado, que es el conocimiento, y en el otro no. Y eso lo que ha generado es no necesariamente una sobrevaloración, porque no existe sobrevaloración del trabajo autoprogramable, pero sí una desvalorización del trabajo genérico. Y eso se traduce básicamente en cuestiones salariales, ¿sí? Monetarias. El trabajo genérico, como no posee el valor agregado, que es el conocimiento, eh, pierde valor monetario y eso hace una diferencia importante en términos de salario, ¿no? de, de la persona. El impacto en la organización y en el empleo, bueno, hay gente que dice que todas estas nuevas tecnologías han
están detrás de la idea digamos, del desempleo, o que la gente va a ser reemplazada por máquinas. Castell dice que no es así, que las nuevas tecnologías no producen desempleo. En realidad dice, eso es echarle la culpa de todos los males a una sola cuestión. Dice, el desempleo no solamente se produce por las nuevas tecnologías, se produce por políticas que se desarrollan o por opciones políticas que se toman, se produce por los propios trabajadores, porque a veces hay gente que hace todo como para perder el empleo, digámoslo así, y a veces también porque quienes tienen la función de gestionar y no lo hacen de manera inteligente, ante la menor dificultad u obstáculo con alguno o algunos empleados, en lugar de buscar la manera de generar alternativas, de buscar capacidad de aprendizaje eh, en, con la gente, me prefiere simplemente echar, y algunos lo hacen por razones monetarias. Las empresas básicamente eh, lo hacen por eso. No es entonces, no es necesariamente cierto que las nuevas tecnologías están detrás del... Sí tienen un impacto en el empleo, por lo que yo les decía. Por ejemplo, eh, una cosa que se va a venir después de esta pandemia, que ya existía antes, pero que se va a fortalecer, es el tema del teletrabajo. Um, el teletrabajo no es para todo el mundo, puede resultar más cómodo, menos cómodo, más abierto, menos abierto, más fácil, menos fácil, pero bueno, cualquiera sea la opción, sí requiere que tengamos la capacidad y la flexibilidad de aprender determinadas cosas. Exige un cierto disciplinamiento, eh, va a necesitar formación para quienes hacen gestión, para quienes tienen a cargo la gente que, por ejemplo, puede teletrabajar desde su casa. No es una tarea sencilla, no es que se resuelve de un momento para el otro, ¿sí? Entonces, eh, volvemos al tema de los impactos. Hay una cuestión que hay que tener presente. Lo que es cierto es que vamos a tener que modificar la forma de organizarnos dentro de las organizaciones, valga la redundancia, para que la tecnología, digamos, nos resulte un elemento favorable para volvernos más inteligentes y más productivos, ¿sí? Que es una tendencia que se viene dando, como yo les decía, desde hace ya más de 30 años. Llevamos años reclamando más posibilidad de tener tiempo libre, porque eso es calidad de vida. Aunque durante la pandemia muchos no han sabido qué hacer de su tiempo libre, pero eso es otra cosa. La capacidad de adaptación es necesaria, como les decía, la flexibilidad, la disponibilidad para aprender determinadas cosas, ¿sí? Eh, la disponibilidad para aprender quiere decir básicamente en la organización, y eso es importante que lo tengan presente, que en el momento que estos cambios empiezan a producir, por ejemplo, teletrabajo, dar cursos a distancia, eso requiere una inversión personal, que en algún momento eh, nos obliga eh, a poner más tiempo de trabajo. ¿Sí? Yo para hacer esto tuve que aprender a manejar, por ejemplo, un programa que se llama OBS Studio para hacer la grabación y editar el video, y otras cuestiones. A mí personalmente me pareció fascinante, pero bueno, pero tengo colegas que no les gusta y que no tienen la disponibilidad para dedicarle tiempo a aprender todo eso, y entonces se quejan y se van a quejar hasta que puedan volver con el cuaderno a la sala de clase. Bueno, en las organizaciones es más o menos lo mismo. Entonces, tener presente que los cambios que se quieran implementar tienen esa o necesitan de esa disponibilidad, ¿sí? Y si uno ve que no está, hay que tratar de lograrla.
Eh, el tema de la productividad en las organizaciones, no obstante, y ahí la importancia para cerrar con esto de la red, a pesar del hecho de que pueda haber teletrabajo o de que uno esté a distancia, siempre mantener la noción de la red, del intercambio de información y de comunicación. Y en la organización, tener presente que la productividad de la organización está dada en un porcentaje mucho más alto de lo que uno cree eh, por el conocimiento que la gente tiene de la organización y del trabajo que se hace en la organización. Entonces, no necesariamente la idea es la individualización del trabajo de tipo, eh, del tipo la uberización del trabajo, que se le dice que todos somos supuestamente autónomos y que le damos o le ofrecemos nuestro servicio de trabajo durante unas horas semanales a la empresa. Eso no es lo que nos va a dar productividad. Y además eso um, no es, ¿cómo decir? Eso no es flexibilidad, eso es precariedad, no es lo mismo. La organización tiene un elemento en términos de gestión del conocimiento que es valiosísimo, que es la gente que está adentro de la organización durante mucho tiempo y que conoce la organización. Y eso da acceso a, a informaciones que los que van llegando no necesariamente tienen. Y la productividad de la organización está íntimamente relacionada con eso. Entonces, eh, hay que ser prudente con eso, ¿sí? Hay que promover además un conocimiento de la organización para que ésta se vuelva más productiva. Es lo que llamamos en el curso que hablamos de gestión del conocimiento, el conocimiento no explícito, ¿sí? Es el que tiene la persona que pasa un tiempo en su organización, que conoce su proceso de trabajo. Si ese conocimiento se pierde toda la ventaja competitiva y de productividad de la organización porque hay que estar como empezando permanentemente. Espero haber sido clara. Entonces, cosas que yo les agregué ahí una diapositiva con un montón de cosas que no se deben hacer. En este sentido, cuando se habla de comunicación en una organización inteligente, en las que no me voy a detener porque más o menos resumen en cierta medida muchos de los aspectos que les mencioné, léanlas. Eh, Simplemente cerrar con esta idea general de que la comunicación está constituida no solamente por el mensaje que uno elabora, sino eh, por el encuentro entre la intención que uno tiene cuando elabora el mensaje, el comportamiento en el momento de transmitir el mensaje, pero también de una expectativa de quien va a recibir el mensaje y de un contexto que es lo que además le va a dar un sentido u otro a esto, ¿sí? Que no se pueden obviar una cosa u otra. Y sí, para concluir, tener presente que entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado, administrar bien la información es importante para comunicar adecuadamente en la organización.